el objetivo que nos habíamos trazado, ¿no? Nosotros teníamos muy claro que a la hora de competir podíamos competir hasta un cierto nivel. Hoy, al final, tarde o temprano, la realidad te lo demuestra, pero sobre todo orgulloso de los chicos, de los jugadores, por el torneo que han hecho. Creo que hemos estado a la altura de las expectativas que había sobre nosotros. Y bueno, nada, lamentablemente en el partido de hoy, cuando tomás un gol tan temprano contra un equipo como este, es muy difícil. Lamentablemente lo tomamos de una manera digamos, demasiado fácil, es decir, en una pelota parada. Me hubiese gustado que si nos tenían que marcar pronto hubiese sido de otra manera. Pero bueno, más allá de eso y de la avalancha que fue el primer tiempo, creo que bueno, el segundo tiempo claramente ellos bajaron un poco el ritmo, pudimos jugar más, pudimos demostrar lo que normalmente hacemos en la MLS. Y nada, un poco eso, Michel. Te vuelvo a repetir, en conclusión, orgulloso de lo que han hecho o lo que ha hecho este grupo de jugadores. Y nada, de ahora en adelante mirar hacia el futuro y ver si logramos rentabilizar toda esta experiencia, como hablábamos quizás un poco ayer, para lo que son las competiciones más domésticas nuestras y más normales, y donde nosotros quizás las expectativas son otras. De nada. Hola, profesor. Buenas tardes. Gilberto Galván. Para Once Diario, más allá de las diferencias claras que existen entre un plantel y otro y el nivel mostrado por la élite europea y demás, ¿por dónde pasa su plan de partido hoy? ¿Cómo se neutraliza un equipo que puede extender a lo ancho el campo, que va mucho por dentro y que constantemente tiene intercambios de posición entre sus jugadores? Bueno, la realidad es que intentamos cerrar por dentro. Obviamente que cuando te encontrás con un equipo como este que tiene muchas herramientas para atacar, tenés que priorizar cosas. No se puede abarcar todo el campo, es imposible. Entonces intentamos cerrar por dentro, darle las bandas sabiendo que había riesgo, pero algo había que hacer. Y bueno, claramente nos han generado peligro porque tienen mucha movilidad, porque tienen muy claro cómo atacar los espacios, porque tienen mucha jerarquía, porque tienen desequilibrio individual. Pero bueno, más allá de eso, un poco la idea era esa. Por eso quizás uno se queda con la sensación de que obviamente que íbamos a sufrir, íbamos a jugar en campo propio, eso ya lo sabíamos de antemano, pero el gol tan temprano que nos hacen en una pelota parada por una desatención que sabíamos que bloqueaban en el segundo palo y lo entrenamos, y quizás uno se queda con ese sabor amargo. El resto, creo que en general el equipo estuvo ordenado, estuvo junto, que era lo que buscábamos. Quizás en el primer tiempo era normal, ellos iban a presionar y iba a ser difícil poder tener la pelota. Tuvimos 3 o 4 arranques que no pudimos terminar bien, que era un poco el plan de partido, es decir, tratar de encontrar a Leo y que sea él el que acelere. En el segundo tiempo se vio un poco más, pero bueno, nada, un gran equipo. Que voy a contar del PSG, es decir, si en una final de Champions no hubo rival, cuando tienen su día es muy difícil. A la izquierda. Hola Javier, acá Franco Calió para Teis Sport Argentina. Ayer hablabas de que te ibas a reencontrar con un amigo, que es Luis Enrique. Vimos un muy afectuoso abrazo, vimos que se dijeron algo. ¿Qué podemos saber de esa charla? Y si crees que hay realmente 4 goles de diferencia hoy por hoy entre PSG y Inter Miami. No, bueno, obviamente nos pusimos un poco al día, hacía mucho que no lo veía, más allá de que tenemos contacto hoy en día por teléfono.
vuelvo a repetir, al final no, a mí me une a él una relación personal y bueno, nada, encontrarse, digamos, con amigos dentro del fútbol es una parte muy linda que tiene este deporte. El resto, como entrenador, uno tener la oportunidad de poder enfrentarse a los mejores y nada, y observar qué es lo que hacen para poder aprender, también es un privilegio. La diferencia, y sí, hay diferencia claramente. No sé cuántos goles, si hay 4 más o menos. No soy yo quien el que lo tiene que decir, pero claramente en el juego hay una diferencia de jerarquía, sobre todo porque también es como agarra a un equipo y a otro, es decir, a ellos lo agarra en un nivel muy, muy alto, llenos de confianza, habiendo ganado todo y que, bueno, claramente son candidatos a poder ganar el título acá. Hi, Javier. A question in English, if that's Yeah. okay. I just wanted to ask, as a coach, how it Si me permite plantear una pregunta en español en calidad de entrenador durante el primer tiempo, ¿cómo lo sintió? Que podrían también marcar muchos goles y qué le comentó a los futbolistas durante el medio tiempo. ¿Hay algo que le gustaría que hiciera MLS para que la próxima vez que se celebre este torneo, digamos dentro de 2 o 3 torneos, para que los equipos puedan competir de mejor manera? A ver, ¿qué es lo que sentí yo? During the first half, I wanted to be Durante el primer tiempo, my players. And quería estar allí, al lado de mis jugadores en el we are campo de support juego. of them. Quería Fútbol, poder you know, apoyarlos. when you go to Es play this fútbol. kind of games, Uno nunca sabe normally a qué atenerse cuando you are participa en going esta índole de to live partidos. difficult moments. Desde luego For vamos a me vivir as a coach, in the momentos difficult difíciles moments, y I en want to calidad be de very, seleccionador very en esos close to them. momentos So difíciles, yo the quiero estar bien message cerca de ellos to them para was apoyarlos. in the El halftime, mensaje que les we transmití a have to ellos live durante el medio with tiempo es this. de que nosotros If tenemos I que could play, I want to be aceptar esto. Si yo next to pudiera you jugar con and ellos, yo say quisiera estar, les to dije, let quiero estar al to lado play. de It's difficult the ustedes y situation because tenemos when you que go to seguir the adelante y halftime, seguir for me, jugando. Por supuesto you que know es muy that difícil afrontar esta you don't have situación a medio tiempo, uno ya lo sabe, 4 contra any 0. chance. Uno sabe de que no tiene You don't ninguna expect oportunidad to de change the ninguna result, manera but y no se espera que was se puedan cambiar los important for us to resultados. Lo show que es a good fundamental image para to the nosotros people, and I es think transmitir una buena they did imagen really well in a la second half. They afición. tried Y me parece to que lo hicieron play, muy bien durante el primer tiempo, they tried to procuraron do jugar de la our best, mejor manera and this y is procuraron the lucirse y way that hacer todo lo we mejor. want Y de to esta play. manera You know, creo yo que we es la want to live. manera que queremos jugar, In participar en difficult este partido, que situation, queremos vivir de no esta one situación. Cuando going existen y surgen estas to situaciones do más difíciles, different things, trying to be no together se pueden hacer and to las, live no se the pueden moment cambiar las together. cosas. Tenemos que estar juntos The y vivir el MLS, momento y hacerlo I'm not juntos. Ahora, el MLS, the proper person to talk about this. no soy la I think persona adecuada people that is para poder plantear esta involved pregunta. Me in the parece MLS, que, por ejemplo, en el they know better than me MLS, ellos what they saben have to do mejor que yo. to Ellos saben progress in mejor the league lo and que trying to tienen be que realizar para seguir competitive. avanzando en la liga para poder ser Profe, ¿cómo está? Alexis competitivos. Padilla para TUDN Radio. Este resultado, profe, de 4-0 marca la diferencia que existe entre el fútbol de MLS y el fútbol de Europa. Y también, profe, ¿no cree que teniendo en cuenta, conociendo al rival, sabiendo que es el campeón de Europa, no era mejor plantear el partido más defensivo desde el principio? ¿Más? Más defensivo ¿Y desde qué el principio. hacíamos? Decime. ¿Qué sugerencia tenés más defensivo? Para no dejarle el micrófono, a ver, capaz que él tiene una sugerencia mejor que... No sé, porque miré mejor el equipo ya en segundo tiempo, su equipo mejoró. Pero no sé si cambió el nada. planteamiento. ¿Qué cambió? Sí, el primer hubo cambio, goles. el primer cambio fue el de Allen por lesión, fue central por central, y recién el segundo cambio fue a los 75 minutos. Mirá, creo que ayer Renato Paiva nos dejó una gran enseñanza en una declaración que hizo. Hay dos tipos de fútbol, coincido completamente. Uno el de la vida real, otro el de internet.
y el de la vida real somos los que estamos ahí. Y son los momentos que tenés que vivir. Yo entiendo que con el diario del lunes todo el mundo sabe cómo jugar. Nosotros tratamos de hacerlo de la mejor manera posible. Claramente que planteamos un partido defensivo, cerrar por dentro. Ahora, no podíamos pretender meternos 8 o 10 jugadores adentro de nuestra área, no, porque eso tampoco te va a garantizar ganar, tampoco te va a garantizar tener un partido bueno. Tratamos dentro de las características que tenemos, plantear el mejor partido posible. Claramente nunca fuimos a presionar lo alto, nunca fuimos a hacer locuras, pero claro, este rival viene de ganar una final de Champions 5-0, donde la primera parte iba 3-0, y con un dominio total. Bueno, nosotros intentamos hacer un partido lento, que no nos marquen goles tan temprano, no funcionó. Y bueno, después claramente, después del segundo gol, el equipo claramente se vino abajo. La idea era poder estar en partido la mayor parte posible del tiempo. ¿Por qué? Porque en alguna jugada, en una pelota parada, quizás podíamos dar la sorpresa. Bueno, no pasó, pero claramente más allá de eso, el equipo dio todo lo mejor, no solamente en este partido, sino en los 4 partidos que jugó, y nada para reprochar. Señor Machanado, Zach Lowy de RG. Me gustaría preguntarte sobre el partido y cómo reaccionan. Podemos decir que este torneo ha sido un bautismo de fuego para usted, ¿no? Ya podía jugar contra los mejores equipos, pero hasta ahora nunca dirigir contra los mejores. ¿Cuáles son los aprendizajes que llevas de este torneo y este partido? Y también, ¿tú piensas que el Miami puede transformar la tristeza de esta derrota a una felicidad mayor en lo que resta de la temporada? Gracias. Bueno, creo que claramente nos deja una gran enseñanza a todos, porque cuando vos te enfrentás a rivales de mayor jerarquía, al final nos da un roce que nosotros no estamos acostumbrados a tener. Es decir, nosotros jugamos con rivales de jerarquía, los que están dentro de nuestra liga y los que son de CONCACAF. Pero bueno, tienen un nivel, sin desmerecer a nadie, porque no es mi intención. Europa y los grandes de Sudamérica, como puede ser Palmeira, es otro nivel. Y hay que decirlo sin problema. Pero claramente nos deja un gran aprendizaje. Haremos un análisis de todo esto, y creo que una cosa va con la otra. Creo que si nosotros podemos rentabilizar de buena manera toda esta experiencia, todo este roce que hemos tenido en estas 2 semanas de competición contra rivales de jerarquía, nos va a servir para llevarlo a nuestra liga doméstica. Dependerá de la inteligencia que tengamos nosotros como grupo para poder rentabilizarlo. Last question on the right. Bonjour. In French, okay? Oh, French. Or Spanish. Pregunta en español o en español. En español, si puede hablar en español sería mejor. Voy a tratar de hacerlo en español. De Francia. Usted ha jugado en equipos increíbles, como en el Barcelona. ¿Cómo sitúa este PSG? ¿Es uno de los mejores que has visto o que ha afrontado? Y una palabra sobre Messi, que era un partido especial para él, para vos, pero también para él. ¿Cómo fue su partido? ¿Qué ha podido hacer en un partido así? Bueno, claramente el Paris Saint-Germain es un gran equipo, Habrá que ver con el tiempo si puede sostenerlo, o mejor dicho, habrá que ver si lo puede sostener en el tiempo. Pero a día de hoy es un equipo que, con la juventud que tiene y la calidad de jugadores que tiene, y sobre todo con el grandísimo entrenador que tiene, que conozco que no lo va a dejar relajar ni un segundo,
Seguramente vaya a ser un equipo que pueda ser recordado. Dependerá de ellos. Yo he tenido la suerte de jugar sobre todo muchos años en un equipo como el Barcelona, que por mucho tiempo ha marcado una tendencia, no porque jugase yo solamente acompañaba, sí por los compañeros y los entrenadores que hemos tenido, y bueno, con el tiempo se verá. Con respecto a Leo, creo que ha hecho un gran partido, dentro de las posibilidades que teníamos nosotros, ¿no? Claramente, en el segundo tiempo cuando lo encontramos mucho más, porque en el primero no lo pudimos encontrar, pero no por él, sino porque era difícil ante la presión del París. Hemos visto lo mejor de él. Y sobre Leo, creo que a día de hoy, con 38 años, la gente sigue pagando una entrada para verlo a él. Está muy bien el Paris Saint-Germain, campeón de Europa, campeón de todo, pero la gente, inclusive con 38 años, sigue pagando una entrada para ver a Leo Messi. Y esa es la grandeza y el legado que nos deja a todos. And that concludes